Hola, bienvenida iglesia. Te saludo en este domingo, tu pastora Emma Milanés. Te pedimos que te conectes a través de estas plataformas, que compartas este video a tus familiares, a tus amigos, porque es como traer un invitado a tu iglesia. Y en unos minutos comenzamos. Estruendo en muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yeah. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón.
nunca se secará, y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yeah. Whoa, oh. Whoa, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, dilo fuerte, hay vida. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos con todas tus fuerzas. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yeah. Glorificamos tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Hi, I'm ED Kids. Today we're gonna be singing a Disney Kids song, so please stand up. All right, everyone, join us together. Padres y hijos, vamos a danzar esta canción juntos. Más, yo quiero más, me diste las manos, me diste los pies, me diste crecer y yo lo voy a mover. Me diste las manos, me diste los pies, me
Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Vamos. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa con un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Vamos. Anhelamos la promesa como un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Yeah. Vamos allá en tu casa, alaba al Señor con todo tu corazón. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, poderoso, que nos sostiene en cualquier situación de nuestra vida. Amén. Declaramos que el Espíritu Santo está llegando a tu casa, está llenándote de fuerzas, y vamos a declararlo en esta hora. ¡Aleluya! ¿Estás listo? ¡Vamos! Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Vamos. Y viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Espíritu de Dios, dile: Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés. Ven y llena este lugar. Me llenas con tu Espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Amén. La palabra de Dios nos dice en Malaquías capítulo 3 verso 10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En estos tiempos nosotros hemos visto diferentes cambios de formas de algunas cosas que hacemos como iglesia. Pero saben que hay formas que cambian, pero principios de Dios nunca cambian. Nosotros hemos aprendido a darle a Dios lo que es de Dios, a darle sus ofrendas, sus diezmos, y queremos aprovechar este momento para darles gracias por su cooperación y por su generosidad, y orar por ustedes para bendecirlos.
Bueno, te invitamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que ha dado sus diezmos, sus ofrendas para tu casa, Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos, Señor. Bendecimos, Señor, sus hogares, sus empleos, Señor, sus trabajos. Te damos gracias, Señor, y los declaramos bendecidos, Señor. Una bendición que sobreabunde en sus hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Tú superas lo que imaginé. Tú superas lo que oí decir. Tú superas simplemente todo lo demás. Tú superas el poder y el amor que muchos presumen tener. Tú superas lo que puedo ver y más. Y más. Tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me
Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú superas mis sueños y mi realidad. Tú superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir, pero lo diré así. Tú superas todo. Hola querida iglesia, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos, amigos, hermanos, conocidos, familia, todos los que están mirándonos. Qué gusto poder estar con cada uno de ustedes. Es una bendición siempre poder saludarles y poder compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Este va a ser un mensaje que estoy seguro que te va a bendecir. Y le he titulado El mundo está cambiando delante de nosotros. Esto es algo que todos nosotros debemos de percatarnos en estos tiempos que nos está tocando vivir, que somos parte de lo que está sucediendo. El mundo está cambiando y tenemos que, en cierta forma, aprovechar algo que yo recibí de parte de Dios en mis tiempos de oración. Cuando comenzó esta pandemia, Dios me dio una palabra y quiero compartirte o transmitirte esto que está en mi corazón y que el Señor me dijo que debía yo de observar y de aprovechar en estos tiempos que estamos viviendo. Dios me dijo, tienes la oportunidad de cambiar de forma. Y especialmente me habló como su hijo, pero también creo que me habló como pastor, como un hombre de Dios, de iglesia, y siendo yo también parte de la iglesia, así como lo eres tú. Dios me dijo, tienes la oportunidad de cambiar la forma de ver a mi iglesia y de ser iglesia. Y Él me dijo, antes de que volvamos a la iglesia, al templo, Dios me dijo, tienes la oportunidad de regresar transformado, cambiado, con algo distinto en tu corazón, en tu espíritu, y sobre todo creo que se refería el Señor a mi mente, a la forma de ver lo que es iglesia para todos nosotros. Sabes que cuando hablamos de cambios o de transformarnos, la palabra transformación significa cambiar de forma algo o a alguien. Y quiero ir a una escritura que está en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice así: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sabes que es muy interesante darte cuenta que tenemos a un Dios, nos hemos acercado a una gloria, a una presencia divina, a un Dios tan grande que está constantemente interesado en cambiarnos la forma de vivir, la forma de pensar. ¿Y quién de nosotros no se para a darse cuenta que cada día tenemos la oportunidad de ser mejores, ¿verdad?
tenemos nosotros que ser transformados. Y Dios es un especialista en transformar nuestras vidas. Pero también es importante mencionar que nosotros como seres humanos no somos dados al cambio. Si te has dado cuenta, nosotros nos acostumbramos a hacer las mismas cosas de la misma manera. Como cosa curiosa, yo podría mirar la iglesia ahora, entrar al templo, al santuario donde nosotros nos congregamos, y podría ir y poner los nombres donde habitualmente mis hermanos se sientan, porque parece que adoptamos la misma forma, el mismo banco o la misma silla donde nosotros nos vamos y nos volvemos a sentar igual, porque como seres humanos nos adaptamos y nos quedamos mucho tiempo en una forma habitual. Y eso nos dice que un cambio no es fácil para nosotros. Los cambios no son fáciles, y podría decir que como seres humanos no somos muy dados para tener la iniciativa de un cambio. A ti y a mí no se nos da de la noche a la mañana que digas, hoy me levanté con ganas de ser diferente. Hoy tengo ganas de cambiar. No se da usualmente. Nosotros, básicamente, la mayoría de las veces que nosotros cambiamos es porque algo nos forzó a cambiar. Algo nos empujó a un cambio. Y en mi vida personal, yo podría contarte que he vivido cambios, he vivido estas metamorfosis, estas transformaciones por la gloria del Señor. Dios trae su gloria, Dios trae su presencia y cambia a su pueblo, lo transforma, lo moldea a su imagen, a la imagen misma del Señor. Pero siempre estas glorias que vienen a nosotros y nos rodean y nos llevan a una transformación son acompañadas de momentos de crisis. Nosotros vemos cambios en medio del desierto. Nosotros vemos una vida, surge de nosotros una nueva persona en medio del dolor, de las lágrimas, del fuego, de la persecución, de la soledad, de la crisis económica. En medio de todas estas cosas es cuando realmente aparecen o surgen los cambios. Y quisiera compartir contigo algo que me parece interesante acerca de la pregunta que nosotros nos estamos formulando como iglesia. ¿Cuándo vamos a regresar al templo? ¿Cuándo vamos a regresar a nuestra iglesia? Y sale de un buen corazón y un buen sentir, ¿no? Yo mencionaba el domingo pasado que han pasado 10 semanas y que necesitamos volver a vernos, necesitamos volver a darnos la mano, mirarnos. Pero esa pregunta creo que debemos de reformularla. ¿Cuándo volveremos al templo? ¿Qué te parece si nosotros pensáramos de otra forma y diríamos, cuando vuelva al templo, quisiera ser un cristiano diferente? Cuando vuelva al templo, quisiera ser una persona mejor. Cuando vuelva al templo, quisiera ser un mejor adorador. Cuando vuelva al templo, yo quisiera aprender más de la palabra de Dios. Creo que sería mejor mejor formulada la pregunta o el cuestionamiento de volver al templo. Y sabes que en la Biblia nosotros podemos ver que el pueblo de Dios vivió un exilio. Un exilio era cuando gente era desterrada, salían de su patria y los llevaban a otra nación que no era su nación, a otra tierra que no era su tierra, iban a estar con gente que no era su gente y iban a vivir culturas y costumbres que no eran sus costumbres. Pero para el pueblo de Israel, algo que era la médula del exilio era que ellos estarían fuera de su templo. Ellos estarían fuera del lugar de adoración, donde ellos le daban culto a su Dios. El templo para un judío, para un israelita, es algo tan preciado, tan importante, que tú puedes ir a Israel y ver que hay
una parte del templo. Hay un muro del templo de Salomón que fue derribado, y ese muro es en el que ponen las manos todas las naciones para orar, porque el templo representa bastante, algo tan solemne, tan significativo para el pueblo de Israel. Cuando sucedía un exilio, ellos eran sacados de su tierra, de su nación. Hay dos cosas que son muy importantes para un israelita: su nación y su templo. Y estas dos cosas sucedían en un exilio. Perdían su nación y perdían su templo. Es como que les arrancaran el corazón y tenían que ir a otra nación. La Biblia habla del exilio que vivió el pueblo de Israel en Babilonia por 70 años. Y uno puede leer, y te recomiendo que vayas a leer al profeta Jeremías y leas ese libro y te des cuenta en la historia del exilio babilónico de todo el pueblo de Israel. Uno puede ver ahí cómo el profeta Jeremías habla de que en el capítulo 29, cómo los israelitas fueron exiliados, cómo el rey Nabucodonosor llega a Jerusalén y destruye la ciudad y hurta el oro del templo, destruye el templo y toma todas las familias que eran las familias más pudientes y los que tenían mejores bienes y tenían también mejor educación. Todo eso lo toma el rey Nabucodonosor y lo lleva a Babilonia. Y sabes que la historia narra acerca de que cuando los israelitas van camino a Babilonia y los llevan apresados, amarrados como esclavos con sus familias, yendo hacia una nación que no es la de ellos, dice la historia que con ellos iban unos profetas. Y estos profetas les decían que no se preocuparan porque muy pronto volverían a su templo, que muy pronto volverían otra vez a su ciudad, que Dios haría ese gran milagro. Pero es interesante porque Dios había dado una palabra a través del profeta Jeremías, y Dios había dicho que estarían fuera de su templo y que estarían fuera de su patria, de su nación, de su ciudad amada Jerusalén, por 70 años. O sea, no sería un tiempo corto. Y aquí viene algo importante. El deseo de ellos como seres humanos, como pueblo de Dios, era volver pronto. Y yo me he preguntado y me he formulado la pregunta, porque desde el primer día que nosotros dejamos de reunirnos y de venir al templo, en mi corazón siempre ha estado el deseo de volver al templo. Y ahora me pregunto, y hemos estado hablando ese tema con nuestros líderes, con nuestros ancianos, y quiero planteárselos a cada uno de ustedes. Yo creo que nosotros debemos reformularnos muy bien la pregunta: ¿cómo vamos a volver otra vez? ¿Cómo vamos a volver a nuestra iglesia? Porque bien es cierto que todos queremos regresar y que todos queremos volver a estar en la casa del Señor. Pero la pregunta es: ¿cómo nos quiere Dios de regreso? Hemos hablado de que tenemos que volver con un corazón nuevo. Tenemos que volver con un espíritu avivado. Tenemos que volver con un corazón que busque al Señor. Yo creo que es firmemente, y creo que es muy importante entender lo siguiente. El tiempo en el que estamos viviendo, por alguna razón que todos nosotros conocemos, nos prohíben reunirnos en grupos grandes. Pero sabes que no nos prohíben reunirnos en grupos pequeños. Como que en medio de todo esto, Dios tuviera un plan. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios tuviese un plan con su pueblo. Yo creo firmemente que estamos viviendo los últimos tiempos, que Cristo viene pronto, que el Señor está mirando a su iglesia desde los cielos y que va a levantar a su iglesia, y nosotros vamos a irnos en el rapto de la iglesia con el Señor. Lo creo firmemente.
que estamos en estas antesalas, primeros dolores de los últimos tiempos. Pero la pregunta es esta: ¿cómo está la iglesia para ser levantada? ¿Cómo está el corazón de la iglesia y cómo está el pueblo de Dios para ser levantado con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida? Y creo que este es uno de los propósitos en los que el Señor está trabajando en nuestro corazón. Les decía que tal vez nos prohíben los grupos mayores, pero no nos prohíben los grupos pequeños. Y la Biblia bien claro dice: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy ahí con ustedes, dice el Señor. Como que el grupo pequeño hablara de la intimidad, como el que el grupo pequeño hablara de volver al principio y recordarte de tus primeras obras, como dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando le habla Dios a la iglesia y le dice: una cosa tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Vuélvete a tus primeras obras, le dice el Señor. Yo creo que a pesar de que tenemos ciertas prohibiciones, lo más importante no ha sido prohibido: buscar al Señor, buscar su presencia. Saben que la pregunta aquí es: ¿a dónde quieres regresar primero? ¿Quieres regresar primero al templo o quieres regresar primero a la palabra que se predica en el templo? ¿A dónde quiere volver la iglesia? ¿Quiere volver otra vez a la forma de ir a la iglesia y estar en un servicio y sentirnos como que cumplimos con un compromiso cristiano y entrar en esas 4 paredes y salir y volver a vivir una vida donde nos estamos distanciando, alejando de Dios? ¿O queremos realmente tener un volver, un regresar distinto? Yo creo que no se trata solo de volver al templo, no se trata solo de volver a la iglesia, a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, a seguir siendo los mismos cristianos que hemos sido antes. Yo creo que este tiempo nos tiene que cambiar a ti y a mí. Si vamos a volver al templo, cuando vayamos a volver a la iglesia, tú y yo tenemos que volver con un nuevo corazón, con una mente transformada, con un espíritu abierto, sabiendo que estamos volviendo a la palabra del Señor. Estamos volviendo al Señor del templo. Aleluya. Gloria al Señor. Me emociona esto porque es algo que arde en mi corazón. Creo que Dios está trabajando con su iglesia. Y bien claro dice la palabra que el Señor viene por una iglesia que está sin mancha y sin arruga. Una iglesia que está siendo despierta en estos tiempos. El planteamiento es muy importante. Yo creo que el Señor quiere trabajar con los pastores, quiere trabajar con los líderes de la iglesia, quiere trabajar con los padres, con las madres, con las familias enteras. Te voy a decir claro lo que siento en mi corazón. Dios quiere una iglesia restaurada, Dios quiere una iglesia renovada. El Señor está buscando que su iglesia no sea la misma la que vaya a volver después de este tiempo. Así que cuando el pueblo de Israel era exiliado, ellos querían volver pronto otra vez a su ciudad, Jerusalén, pero Dios había dado una palabra a través del profeta: no van a volver pronto, sino que estarán 70 años. ¿Por qué tenía que pasar todo ese periodo de tiempo? Bueno, pues si tú y yo somos honestos, el hombre no cambia de la noche a la mañana. Nosotros no reflexionamos tan pronto. A nosotros nos toma tiempo meditar en las cosas y darnos cuenta de lo que está pasando. Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a su iglesia. Y yo me pregunto en estos días, y he meditado mucho en este tema y he estado orando al Señor, yo me pregunto, nosotros queremos volver a la iglesia, queremos volver al templo, pero me pregunto si Dios querrá que volvamos al templo. Me pregunto si es el Señor el que quiere o es el Señor el que ha cerrado las puertas y es el Señor el que ha sacado a su iglesia para que su iglesia sea cernida, para que su iglesia reciba
una palabra para que su iglesia se dé cuenta que Dios no es un Dios de 4 paredes, sino que es un Dios que está en todas partes y que Él se mueve en el templo y fuera del templo, y que es un Dios que quiere que no seamos de cierta forma en el templo y que cuando estemos fuera seamos otras personas, o que cuando estemos en casa nos olvidemos de que somos cristianos, de que tenemos a la palabra y tenemos al Señor. Yo creo firmemente que Dios tiene un plan, tiene un propósito, y quiero que seamos parte de esto y que sí tengamos el anhelo de volver a reunirnos, sí tengamos el anhelo de volver a la casa del Señor, pero es muy importante, iglesia, que nosotros no regresemos siendo los mismos. ¿Sabes? Dios tenía un plan con el pueblo y Dios había dicho lo siguiente, y te lo voy a leer, Jeremías capítulo 29, versículo 8 y 14 dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué interesante, ¿verdad? Dios promete que vamos a volver, pero algo que me llama la atención es que el Señor no volvería a un pueblo siendo igual. Ese pueblo sería renovado, sería transformado. Y este es un tiempo para que tú y yo nos dejemos formar por Dios y nos preguntemos lo siguiente, ¿verdad? ¿Quieres tú volver a congregarte, volver al templo siendo el mismo que estabas tibio, que te habías alejado del Señor, o ibas a la iglesia ya sin las motivaciones correctas? ¿Quieres volver así al templo? ¿Quieres volver al templo, a la iglesia, o siendo indiferente y teniendo otras opciones antes que al Señor? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que formular. ¿Cómo es que vamos a volver? ¿Cómo es que vamos a volver al templo? Me llama la atención esto de la perspectiva del templo. ¿Cómo vemos al templo? Creo que hablando del exilio del pueblo de Israel, cuando ellos salieron y vieron cómo Nabucodonosor destruía el templo, era muy diferente su perspectiva a los que 70 años después volvieron, Nehemías, Esdras, y volvieron con un espíritu restaurador, un espíritu para restaurar los muros y restaurar el templo. Nehemías, Esdras vienen con un corazón a restaurar la casa del Señor. Y creo yo, y lo creo firmemente, que Dios está levantando a nuestros jóvenes, está levantando esta generación con un espíritu como el de Nehemías y como el de Esdras. Ellos tenían una perspectiva del templo y miraban los muros destruidos y querían restaurar los muros. Tenían ánimo, fuerza de restaurar los muros. Miraban el templo destruido
y nada los detenía para conseguir los materiales y todo lo que necesitara para volver a restaurar el templo. Y yo te voy a ser honesto, veo a una iglesia que antes del COVID-19, antes de que la pandemia viniera, veo a una iglesia que, a pesar de que miraba los muros caídos, a pesar de que miraba la iglesia que no estaba tan bien, no veo a una iglesia con un espíritu de querer restaurar, de querer sanar, de querer levantar lo caído, sino parece que mirara a una iglesia que se estaba acomodando en su posición, como diciendo, no me quiero meter en ese trabajo, no me quiero meter en restaurar, no me quiero meter en sanar, yo mejor acá de lejos. Y creo que el Señor, todo esto que está pasando es porque está levantando una iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Tú eres parte, tú y yo somos esa iglesia. Está levantando una iglesia que tenga una perspectiva como Nehemías y Esdras. Vamos a restaurar los muros. Vamos a levantar el templo del Señor. Vamos a hacer aquello por lo cual el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros, llenos del poder y de su presencia. Yo creo firmemente que eso es lo que el Señor quiere. ¿Tú lo crees conmigo? Yo creo que sí. ¿Sabes? Me llama la atención que los discípulos en Mateo capítulo 24, voy a terminar con esto. Mateo capítulo 24, los discípulos se acercan a Jesús y están viendo el templo. Y dice la palabra, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense qué interesante, porque la perspectiva de los discípulos era ver un templo que hasta le dicen, Señor, mira, acércate, Señor, observa y admira este templo. Mira los muros, mira qué grande, mira qué fuerte, mira qué imponente, Señor. Y el Señor tiene otra perspectiva del templo. Ellos están viendo un templo fuerte, un templo muy bonito, un templo imponente, digno de admiración. Y Jesús está viendo un templo derribado. Y Él les dice, de cierto les digo que eso que ustedes admiran, que esto que ustedes están viendo como algo tan fuerte, tan imponente, no quedará piedra sobre piedra. Y la historia dice que 70 años después el templo fue destruido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces la forma de ver las cosas que nosotros tenemos no es la misma forma que Dios tiene de ver las cosas. Son dos perspectivas diferentes. Tenemos que tratar de ver las cosas como Dios las está mirando en este tiempo. Yo quiero desafiarte a ti y que te unas y nos unamos todos nosotros como iglesia y que nos resistamos, escucha bien esto, nos resistamos a volver igual. Que cuando el tiempo llegue, cuando el momento llegue y podamos volver a reunirnos, seamos realmente la iglesia que Cristo quiere, la iglesia que el Señor está levantando. Ser parte de ese ejército y decir, yo voy a ser parte de ese pueblo que va a regresar, a adorar y servir a un Dios vivo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén, amén y amén a esto? Aleluya, Dios, me gozo. Sé que el Espíritu Santo está aquí conmigo para predicarles esta palabra. Sé que el Señor está contigo y que tú estás recibiendo esta palabra y que eres parte de este mover de Dios y de este tiempo donde Dios está sacudiendo nuestras vidas, este tiempo donde el Espíritu Santo está haciendo cosas gloriosas, maravillosas. Y Padre, en el nombre de Jesús yo oro, declaro tu palabra, tu presencia, sabiendo que el mundo está cambiando delante de nuestros ojos, pero también tú estás cambiando a tu iglesia, la estás despertando, Señor. En medio de este tiempo, algo está sucediendo en tu pueblo, Señor.
Te pido que nuestros ojos sean limpios para que podamos ver cómo tú miras las cosas, Señor. Que abras nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos ver cómo tú, Señor, quieres que veamos, Señor. Para que le demos cabida a tu palabra, para que vengan los cambios, las transformaciones que tú quieres hacer en tus siervos, en tus líderes, en tus pastores, en tus iglesias, en las familias enteras. Señor, que nosotros podamos levantar nuestras manos y recibamos del Espíritu Santo y podamos, Señor, tener un encuentro contigo en estos tiempos genuino con todo nuestro corazón. Padre, yo bendigo a los padres, a las familias que están viviendo estos tiempos en casa, que tengan una visitación divina, que tu Espíritu nos continúe hablando, que despiertes el don que estaba enterrado, aquellos que enterraron su talento, Señor, que lo desentierren en este tiempo y que pongan todo delante de ti, Señor. Padre, amo a tu iglesia y los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mis amados hermanos, les amo en el Señor, que Dios me los bendiga y seguimos en este mismo espíritu. Les mando un abrazo afectuoso a todos ustedes. Jackie, ¿te has preguntado cómo puedo entrar a una reunión de Zoom y todo eso? Sí. ¿Sabes que nuestra iglesia está ahorita haciendo una página que se llama ¿Cómo puedo? Sí, en iglesiamng.com, ¿cómo puedo? Puedes encontrar varios tutoriales en cómo crear cuentas para Zoom, cómo entrar a YouTube y muchas cosas más. ¡Wow! ¡Excelente! Gracias, equipo de media.